Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, un gusto poder charlar con ustedes. Buenísimo. Bueno, pensaba en esto, ¿no? Primero hablar un poquito en estos 10 años. Me imagino que, bueno, la experiencia de padre también excede cualquier tipo de aniversario, si bien siempre son simbólicamente muy importantes esos avances que ha dado el Estado argentino en este caso, pero al mismo tiempo me preguntaba de la experiencia de vida, ¿no? De lo fuerte que debe ser. Entiendo que también es tu caso, ¿no? Y de los casos que están ahí nucleando en la Asociación Civil Gaia, esto bueno, de buenas a primera, tener que surja esta situación en la familia y con tu hijo, ¿no? Que un día diga, bueno, hay otras selecciones que está haciendo esta niña, este niño, y bueno, y cómo se para un padre frente a eso, ¿no? Me imagino que es un aprendizaje y una situación muy, muy nueva, muy de golpe debe ser, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, en realidad nosotros hoy podemos contarlo desde algún lugar, pero en realidad cuando te pasa y cuando no tenés información, Claro. eso también son como dos datos muy importantes, ¿no? Hoy Serena, nuestra hija menor, nosotros somos una familia de Neuquén, Ujú. Serena tiene 13 años, es nuestra hija menor, y cuando ella nació nosotros entendíamos que estábamos frente a un niño y toda la proyección que hay frente a un niño, ¿no? El estereotipo está planteado desde que estás embarazada y te dicen que vas a tener un varón o una nena simplemente por mirar los genitales, ¿no? Claro. Este es un gran punto, Fernando. Los genitales no determinan La la sexualidad. identidad de género de nadie. Claro, claro. Pero bueno, lo tenemos como sociedad Es también, cultural, claro, como cultura, ¿no? claro. ¿Y qué hace uno? Empezás a comprar cosas en color celeste y pensar en nombres de varón y diseñar la habitación del otro hermanito porque va a venir La otro. camiseta de Eh, fútbol, esta mirada sí, binaria, ¿no? Que no es claro. que esté mal, para nada, es lo que hemos aprendido, es lo que con lo que convivimos. Sí, sí, lo haces del amor además, ¿no? Desde el amor lo haces, obviamente, pero Totalmente, un claro, espacio amoroso en donde estás recibiendo a una nueva persona en la casa, pero con un mandato. El mandato de lo que implica ser varón, el mandato de lo que implica ser mujer, ¿no? ujú, Sin darse cuenta uno tampoco que son mandatos, esto te lo puedo decir hoy, pero en su momento uno elige ropa y te ofrecen cuando vas a comprar, ¿qué esperan, nena o nene? Y según digas nena o nene, por los genitales, te van a ofrecer ropa de determinado color, con determinados motivos también, ¿no? Y todo esto va como siendo el proyecto de esa persona que todavía no nació. En nuestro caso particular, Serena, cuando pensando que era un niño, ¿no? Elegimos su nombre de niño y todo lo que te conté, y a los 2 años y medio nos venía diciendo que le gustaban las cosas de nena, elegía juguetes que nosotros hoy entendemos que de nena, en realidad son juguetes y son colores, pero bueno, en ese momento lo entendíamos como que le gustaba jugar con esas cosas, ¿no? sí, dos Eh, años y medio. 2 años y medio nos contaba que cuando fuera grande iba a ser una bailarina. Y nosotros le corregíamos y decíamos un bailarín. Y nos mostraban, no, nos mostraba en un libro y decía, voy a ser así, una bailarina. Así voy a ser yo, mamá. Veo muy clarito. Esto también, Serena siempre tuvo como mucha claridad en expresarse y en lo Ujú. que quería decir cuando se expresaba, ¿no? Pero bueno, nada, la acompañamos pensando que era un juego. Hasta Lo ese mayores momento te lo explicas un poco así, digamos, ¿no? Es la típica, es chiquito, ¿no? Es tal todavía, cual. todavía no sabe lo que es la vida o lo que quiere, ¿no? Es Y, básicamente te lo explicas un y poco así, ¿no? básicamente, y además en casa no teníamos este estereotipo de género de que hay cosas de varones y de nenas, entonces, por ejemplo, nos pedía para jugar determinadas cosas ya creciendo, le gustaban las casitas, le gustaban vestidos. Ujú. Y mirá lo que pensábamos en ese momento. Bueno, es un niño que cuando sea grande va a ser un hombre gay. Fíjate la Claro, claro, mezcolanza que claro, tenemos claro, en nuestra cabeza entre claro. identidad de género, que es el yo soy, que es lo que nos estaba diciendo Serena. Con 3 años, 4, nadie te dice me voy a enamorar ni me van a gustar estas personas. Te está diciendo yo soy. Pero nosotros mezclábamos sin saber con su orientación sexual, Claro, ¿no? Que es claro. algo que después las personas pueden llegar a traer. No entendíamos nada, Fernando, no entendíamos, pero en el medio de no entender y de habilitar sí juegos y juguetes, pero no la identidad, Serena empieza a sufrir. Este es como una gran alerta familiar, ¿no? Ujú. Empieza a manifestarse con tristezas. Siendo muy pequeña no dormía, no podía dormir, decía que tenía miedos a la noche, lloraba con mucha angustia y le preguntábamos qué pasaba y nos decían que no sabía, pero que tenía mucha tristeza. Y vos Ujú. ves a tu hijo, a tu hija sufrir y la verdad es que
nada, angustia mucho, ¿no? Por supuesto que sí. ¿De ¿De qué edad estamos hablando ahí? Y ahí tenía 4 o 5 años. Un poquito más grande, claro. Cuando llegamos a la sala de jardín, por eso insistimos tanto con las escuelas, ¿no? Con las escuelas, que es obligatorio para las niñas y adolescencias. Es el espacio donde tienen que estar, es un gran derecho, pero tienen que albergarles también, ¿no? Tienen que poder reconocer y escuchar. Y ahí Serena nos planteaba que la pasaba mal en el jardín porque quería ir al sector de la casita, y para esto uno ve un niño, ¿no? Todavía su expresión de género, y nosotros la llamábamos con nombre varón, quería ir al sector de la casita con ese vestido, y las niñas no lo dejaban. Y después quería ir al sector de los constructores, que eran los varones, pero con vestido también, como le gustaba jugar en casa, y tampoco le dejaban. Ahí es cuando empieza, ¿no?, el binarismo a instalarse y a causar dolor en las personas que no lo transitan de la misma manera, que no sienten esta conformidad con el género que se les asignó nacer. Porque también está bueno, y ahí, si me permitís, voy a corregir una palabra que dijiste, que era elegir. La verdad es que nadie elige ser. Lo que hacen las niñeces y adolescencias es contarlo, es poder contarlo, y a veces, con mucha suerte, poder ser escuchadas y albergadas. Y otras veces, como aún sigue pasando, se les niega, se les corrige, se les violenta. Entonces, bueno, nada, quien siente expresa quién es, y bueno, ojalá las familias y las escuelas y los espacios de salud se transformen en lugares que escuchen y que respeten esto, ¿no? Claro. Lo mismo que nos decía Serena. Claro, claro. Bueno, momentos en los que que ya queda todo claro cuál es su verdadera identidad, y cómo comienzan a asimilar esa situación, digo, ya en la familia, a nivel escuela, ¿cómo fueron porque estamos hablando de hace cuánto tiempo de toda esta situación, digamos? Y bueno, Serena tiene 13 años hoy, te estoy hablando de 7, 8, 9 años atrás, en donde no teníamos idea de nada, no había esta información. Claro, te pregunto esto porque yo siento esto de que ahora, bueno, se dan pasos día tras día, siempre con dificultades, digo, pero me imagino que hace una década, casi, o 7 años, seguía siendo todo muy difícil, al margen de esos grandes avances normativos. Y bueno, contanos un poco eso, ¿qué se encontraron? ¿Cómo estamos bueno, está socialmente? buenísimo, porque en realidad pudimos entenderlo cuando escuchamos a una mamá. A ver. La mamá, vino Gabriela Mancilla, mamá de la primer niña trans, que viven en Buenos Aires, y pudo hacer su cambio registral a los 6 años, gracias a la ley de identidad de género que tiene este país, que es maravillosa. Nosotros ahí escuchamos a esa mamá, y ahí entendimos que lo que ella contaba con su hijita era lo mismo que estaba pasando en casa con Serena. Pudimos hablar con Serena, muy chiquita, 8 años, y nos dijo, sí, soy una nena, hace años que se los vengo diciendo. Y ahí, cuando decimos, transicionó, no transicionó, nosotros como familia pudimos entender y acompañar a quien es Serena, ¿no? Sí. En esto, Serena misma nos pide que quería cambiar su DNI. Y vos decís, ¿cómo una persona de 8 o 9 años te va a pedir el DNI? Ella vio su pasaporte, porque fue el primer viaje que hicimos al exterior como familia, y ahí dice, pero acá no dice mi nombre, y dice masculino. Claro. Y le contamos, ¿no?, que eso estaba en el DNI, en la partida de nacimiento, y dijo, no, hay que ir a cambiarlo. Y ahí Serena es muy perseverante. Le dijimos, bueno, en algún momento lo haremos. Claro. ¿Y qué edad tiene ahora ella? El registro civil en Neuquén, y nos comentan que había habido una sola situación anterior a Serena, que es otra niña, que conocemos a su familia, nos hemos acompañado también, y nos pedían un certificado de psicólogo, de psicóloga, que diera cuenta de la identidad de Serena, y otra constancia de las escuelas también. Esto la ley claramente dice que no debe darse, porque despatologiza y da cuenta de que la autopercepción solamente lo tiene que determinar la persona. Nos negamos, por supuesto, a llevar esas constancias, y ahí iniciamos un laburo fuerte con lo que era la Dirección de Diversidad en su momento, hoy Secretaría de Diversidad de la provincia. Conocimos a Adriano Urrutia y el equipo que trabaja ahí. Trabajamos junto con Niñez, con Gobierno, con Registros Civiles, y a los 9 meses, Serena y Julián, otro niño trans, que con otra familia que nos fuimos encontrando en la vida, que vive en el Cipolletti, pero nació en Neuquén, tuvieron su cambio registral. Esto fue un gran trabajo porque se empezó a gestar política pública, Fernando, a partir de una situación que una familia vive y que sufre porque se está vulnerando un derecho.
Claro. se gesta un protocolo para cambios registrales. Claro, todo nuevo, había que, al margen de los prejuicios eventuales que pudieran encontrarse, también había que construir ese contexto normativo y de experiencia nueva, ¿no? Totalmente, así como lo decís, la ley maravillosa, nosotros la conocimos mucho tiempo después, Fernando, o sea, con Serena y viviendo estas situaciones. Hoy la ley para nosotros es un pilar porque ha asegurado un piso de garantía de derechos a Serena y a muchas niñeces y adolescencias, que fue una gran lucha de otras personas, ¿no? Claro. Personas que murieron sin ver concretada esta ley, sin que su nombre sea cambiado, sin que el Estado legalice su situación y su propia identidad de género. Verónica, hoy Serena y otros niños tienen esta posibilidad. ¿Qué edad tiene Serena hoy y cómo fue su vida después de haber podido cambiar su documento y haber sido aceptada por ustedes y por la sociedad? Sí, qué buena esa pregunta. Yo les conté del sufrimiento que venía padeciendo, porque a veces, viste, que los sufrimientos mentales los solemos negar, ¿viste? Y la verdad es que Serena estaba sufriendo mucho, pasándola mal porque se le estaba negando su identidad de género. Cuando esto se habilita y se charla en la escuela y la familia acompaña, bueno, se convierte en una niña plena, ¿no? Básicamente, lo que le pasa a cualquier niña. Hoy tiene 13 años, está empezando su colegio secundario, y con las cosas que le pasa a cualquier adolescente, pero siendo quien es ella, y respetada en cada espacio. Claro. Y después, en esto que ustedes cuentan, hay que seguir construyendo en forma constante. No es lineal, no es que está la ley y pudimos hacer un camino y creamos una organización social con otras familias y amigues y ya está. No, a cada paso nuevamente hay que empujar a que la ley se haga carne en la sociedad y que el respeto hacia las personas, y más todavía, ¿no?, niñez y adolescencias, sea real y concreto en cada acción. ¿En qué ese respeto y esa realidad de ese precepto legal, normativo y cultural que ya está haciendo el reconocimiento a las nuevas identidades, digo, no se está dando? ¿Cuáles son los principales obstáculos hoy? Creo que, digo, por ahí uno, desde el mundo de la juventud y de los niños, las niñes, uno lo vive con una normalidad pasmosa y muy sana. Digo, quienes somos padres y tenemos hijos de esa edad, sabemos cómo viven esta situación, al menos en la experiencia propia, estoy hablando por mí. Digo, ya vienen con ese chip, esta realidad es así, no se puede modificar y el mundo funciona así, digamos, ¿no? Distinto es por ahí para una persona de generaciones anteriores, o con ciertos prejuicios, o que no tenga una familiaridad con esa experiencia de un modo más directo. Digo, ¿cuáles son los obstáculos hoy que se encuentra una infancia trans, digamos, o una persona trans en el momento de, bueno, comenzar a transcurrir su vida? Prejuicios laborales, prejuicios en las instituciones médicas, educativas, digo, ¿cuál es el escollo que vos ves a nivel social? Sí, vamos viendo grandes cambios, yo lo quiero destacar, yo quiero decir que estamos viviendo una época bisagra en que todo esto que contás tiene que ver con personas adultas. El 95% de los casos es un problema de las personas adultas, de las formas de crianza, de las religiones, de las formas de que se piensan las instituciones. Las adolescencias y niñeces van empujando todo esto, van mostrándonos que lo que nos muestran claramente, ¿no? El género son constructos sociales y podemos desarmarlos y volvernos a armar, pero para las personas adultas nos cuesta un montón. Claro. En esto hay obstáculos, por ejemplo, quieren ir a hacer cambio registral y en el registro civil no están asesorados o asesoradas las personas que recepcionan, entonces ponen peros, tendrían que ir a otro lugar, esto no lo podemos hacer nosotros, cuando en realidad toda oficina de registro civil debe recepcionar el trámite. Sí. Y asesorar a la familia, ¿no? Que es lo que continúa y es un trámite administrativo. Escuelas. Hay una resolución en la provincia de Neuquén del Consejo Provincial de Educación del 2018 que reglamenta cómo tratar dignamente, lo mismo que dice la ley, ¿no? A las niñeces y adolescentes, aún sin cambio registral, cómo tienen que ser tratadas dentro de la escuela y en todos los papeles que se dan, nombre, boletín, informes, legajo. Esto a veces las escuelas lo desconocen, exigen a las familias que hagan cambio registral para poder empezar a tratar con el nombre que el niño o niña está tratando.
Y después familias que no acompañan también, y después... Claro, eso te iba a preguntar, ¿el bullying en la escuela lo sufrió Serena? Porque el bullying viene del seno de la familia, se traslada después a los otros ámbitos donde el chico se desenvuelve. Mira, tal cual como lo decís, Serena transcurrió toda su primaria en la misma escuela, en donde tuvo docentes que elaboraron maravillosamente esto. De lo que no se habla no existe, ¿vieron? Y si lo hablamos y lo ponemos en evidencia y damos cuenta que estas existencias están y que la diversidad humana existe y es maravillosa, se dan contextos de grupos que laburan bárbaro. Y después Serena tuvo episodios en donde hubo situaciones puntuales de bullying y de maltrato por parte de compañeros que la conocían de toda la primaria, pero donde está la impronta familiar también, ¿eh? Claro. Esto sí lo quiero traer. Ningún niño o niña dice ni hace cosas de la nada. Claro. Nos están viendo todo el día, somos su ejemplo, y lo que se dice en casa después se reproduce en otros espacios y generan estas violencias. Sí, tal cual, lo que plantea usted ha tenido muchas situaciones y a cada una vamos y hablamos a la escuela y les decimos, como escuela hay que encararlo con las familias, con las niñeces y con todo el personal. El bullying no es algo que podamos desarmar unilateralmente, hay que trabajarlo desde todos los espacios, pero tal como comentan ustedes, lo que se habla en casa, lo que se dice en casa, lo que se acciona en casa, los niños, niñas y niñas lo llevan después a los otros espacios. Verónica, por ahí hay gente que nos está escuchando que atraviesa una situación similar a la de vos y tu familia, de tu hija. Digo, ¿cómo hacen para contactarse con la asociación civil, con el grupo de padres que, bueno, han pasado por esta experiencia, que le pueden dar algunos tips, algunas guías? ¿Cómo, bueno, explicarle, darle algún tipo de mirada respecto de la experiencia propia, ¿no? Que también debe sumar? Digo, ¿cómo hacen para contactarse con ustedes? Bueno, pueden contactarse directamente en las redes sociales, Facebook e Instagram, como Nueva Crianza. Nos buscan, mandan mensaje, contestamos enseguida, somos un par de mamás que estamos muy atentas a esto. Tenemos reuniones periódicas una vez por mes, nos encontramos las familias y tenemos espacio para las personas adultas, porque a las mamás, papás, tíos, abuelas y personas en crianza nos van pasando cosas con todo esto también, pero tenemos que acompañar, esto lo tenemos claro. Y por otro lado, un espacio para niñeces con un curso que se llama Creciendo, y por otro lado, un espacio argonautas para adolescencias, en donde se van encontrando con pares y van construyendo desde los propios procesos de la adolescencia su identidad. Y todo esto lo vamos haciendo en distintas localidades de las provincias de Neuquén y Río Negro. Se contactan a la página, inmediatamente les vamos a contestar y pueden ser parte de estos grupos como familia y participar activamente en estos encuentros, que lo que hacemos es acompañarnos y sostenernos en nuestras nuevas formas de escucha hacia las niñeces y adolescencia, en este respeto de estas nuevas crianzas de las que tanto estamos aprendiendo. Es así, y un poco se trataba de esto, de seguir aprendiendo y de seguir, bueno, contribuyendo a tener esa mirada complementaria y de saber, bueno, de qué se trata todo esto. Muchísimas gracias por compartir estos minutos. Bueno, un gustazo poder hablar con vos, Verónica. Bueno, gracias por el espacio, siempre es recontra importante, siempre pensamos, ojalá alguna familia, alguna docente, alguien esté escuchando y se contacte, porque nadie está solo, ni sola, ni sole. Acá somos, colectivamente podemos construir estos mundos mejores para nuestras niñeces, nuestras adolescencias y para nosotros también, por supuesto. Claro que sí, abrazo grande, muchas gracias. Gracias.